El ejemplo que vamos a ver ahora es el ejemplo de un tubo, el cual, bueno, sería un doble tubo. Vamos a ver el ejemplo de un doble tubo, ¿sí? Y vamos a ver la distribución de velocidades dentro de ese doble tubo, principalmente en la región del ánulo. Ajá, sí, entonces si lo vemos viéndolo de manera arriba, vamos a analizar esta parte que sería el ánulo. Entonces, esta parte es la que nos va a interesar saber la distribución de velocidades, pero bueno, en esa lo vamos a analizar, pero sería vista desde esta manera. ¿Sí? Otra diferencia que vamos a tener en cuenta es que vamos a estar viendo pues la parte del flujo. El flujo de líquido va a ir de abajo hacia arriba. Seguimos teniendo las mismas dimensiones, las dimensiones CL y la dimensión del radio del tubo, en este caso sería igual con R. Ajá. Entonces vamos a tener que de aquí hacia acá tendríamos un radio R. Vamos a ver si lo puedo... Y acá tendríamos un radio que vamos a nombrar R. Ajá. Y luego también tendríamos otro radio de aquí hacia acá. Y ese radio lo llamaríamos KR. Entonces ese radio lo vamos a nombrar como KR. Ese quiere decir que va a ser una fracción de R. K va a ser menor a 1. Ajá. Entonces, las direcciones que vamos a tomar en cuenta, siempre acuérdense, vamos a tomar en cuenta que el flujo de líquido va a ir en dirección positiva del eje, por lo tanto, los ejes los vamos a colocar de la siguiente manera. Ajá. Entonces, colocaríamos Z lo colocaríamos en este punto, ¿sí? Y R sería en dirección de este. ¿Sí? Entonces Z va a ir hacia arriba, cosa muy diferente con lo que veíamos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior veíamos que Z iba hacia abajo. Entonces, ahorita vamos a ver el análisis de las ecuaciones. Y R, pues R sigue siendo el radio de la dirección del radio. Ajá. En este caso, pues este más o menos sería un doble tubo como lo que vemos en procesos de separación 2, ¿sí? Los intercambiadores de doble tubo, como si nos interesa muchas veces saber cuál es la distribución de velocidades en un doble tubo, ¿sí? Igual también podemos ver este arreglo en el intercambiador o en el evaporador de película ascendente. En el evaporador de película ascendente vemos que tenemos un doble tubo y igual también el flujo es hacia arriba, ¿sí? El flujo de líquido es hacia arriba y tenemos también un flujo de vapor. Entonces es muy común este tipo de arreglo. Lo que nos interesa también saber es las velocidades. En este caso la velocidad en BR si sería igual con 0, la velocidad en Bθ si sería igual con 0 y la velocidad en Bz, ¿sí? En este caso, pues en BR sabemos que no vamos a tener una velocidad hacia este punto, dado que si se dan cuenta, Z solamente va a ir hacia arriba, ¿sí? Solamente vamos a tener movimiento hacia arriba y por lo tanto no vamos a tener movimiento hacia los lados. O sea, no tendríamos la velocidad en R sería prácticamente igual con 0. Entonces no tendríamos velocidad en R. Tampoco vamos a tener este movimiento, ¿sí? No vamos a ver que una velocidad que vayamos a tener que se va a ir hacia arriba. Entonces, por lo tanto, también Bθ sería igual con 0.
y la única velocidad que tendríamos sería bz. Bz va a ser diferente de cero. ¿Sí? Entonces, una vez que ya pusimos los ejes, ¿sí?, en dirección positiva del flujo y analizamos qué tipo de velocidades vamos a tener, que serían bz, bθ y br, sabemos cuáles son ceros, sabemos que solamente existe bz, entonces bz va a ser función del radio, puede ser función del ángulo o puede ser función de z. Aquí que tenemos que la función b con respecto a el radio, pues sí vamos a tener una distribución de velocidades, ¿sí? Puede ser que aquí sea menor y aquí se vaya incrementando y conforme nos vayamos acercando al tubo sea menor. Entonces es probable que nos dé una distribución parecida. Entonces sí va a variar la velocidad con respecto a el ángulo, a el radio, perdón. Con respecto al ángulo, pues no vamos a tener una velocidad más grande aquí y que va, conforme vaya rodeando la circunferencia, pues va a ir cambiando. No vamos a tener esa distribución. Entonces, por lo tanto, les comento que en este caso sí vamos a tener una variación con respecto al radio, pero no vamos a tener una variación con respecto al ángulo. Luego, por ejemplo, el fluido va de abajo hacia arriba, entonces es posible que las velocidades de abajo sean mucho más grandes y conforme vayan avanzando, pues se vayan haciendo cada vez más pequeñas, ¿no? ¿Sí? Que haya una desaceleración de la velocidad, pero esto va a depender del tamaño de la longitud de la tubería. Si es suficientemente pequeña, podemos despreciar este efecto, ¿sí? Podemos despreciar el efecto de desaceleración dentro de la velocidad dentro del tubo. ¿Por qué? Porque vamos a escoger una longitud pequeña, entonces por lo tanto este efecto no lo vamos a tomar en cuenta o simplemente lo vamos a despreciar. Entonces, a final de cuentas, solamente tendríamos que bz va a ser función otra vez del radio. Y si se dan cuenta, casi es lo mismo que tendríamos anteriormente, ¿sí? Si se dan cuenta, bz es función del radio, por lo tanto, la, la forma del shell sería parecida a esto, ¿sí? Tendríamos una delta R, ¿sí? Tendríamos una delta R, tendríamos una longitud total de la tubería y tendríamos un radio igual con R mayúscula, ¿sí? A final de cuentas, nosotros tendríamos un shell parecido a esto, que tendría longitud delta R, radio R mayúscula y longitud R, ¿sí? Dado que solamente va a estar variando con respecto a la velocidad en Z, solamente va a estar variando con respecto a R y no va a estar variando con respecto a la longitud y no va a estar variando con respecto al ángulo. Entonces, a final de cuentas, el análisis sería en Z momento, ¿sí? Con sus pequeñas diferencias, dado que nosotros vamos a analizar phi RZ, vamos a analizar phi θz y phi ZZ, ¿sí? De los cuales pues nosotros ya sabíamos que este iba a ser igual a la velocidad por BR BZ más tau RZ, ¿sí? Y pues ese ya va a ser igual con 0 y este va a ser igual a la velocidad en v cuadrada más la presión en z, ¿sí? Entonces, a final de cuentas sería el mismo balance que hicimos en el ejemplo anterior, ¿sí? En donde pues ya sabemos que vamos a tener la entrada de phi ZZ, la salida de phi ZZ en L, ¿sí? De lado vamos a tener la entrada de phi RZ
por el área, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, el balance de momento va a quedar de esta manera. Tendríamos el balance de momento, el área, sabemos que bz al cuadrado, pues va a ser igual con 0. ¿Por qué? Pues porque no vamos a tener esa velocidad. Sabemos que la velocidad en z va a ser igual y no va a estar variando con respecto a z. ¿Sí? No, tenemos una longitud muy, muy pequeña que se pueden despreciar el efecto de desaceleración, entonces este término va a ser igual con 0. Sabemos que va a existir el término de presiones, entonces tenemos Pz cuando Z es igual con 0 y Pz cuando Z es igual con L. También tenemos el esfuerzo cortante multiplicado por R, en R igual con R y en R es igual a más delta R. ¿Sí? Aquí lo único que cambiaría es el efecto de gravedad. ¿Sí? El efecto de gravedad, como nosotros teníamos el eje en este punto, sí, era hacia abajo y este era Z y este era R, pero ahora lo tenemos al revés. Tenemos que en este caso Z es hacia arriba y R pues sigue siendo el mismo, ¿no? Hacia abajo. Ajá. Entonces, por lo tanto, el efecto de la gravedad aquí en este caso sería pues negativo, ¿sí? En este caso, el efecto de gravedad aquí, en este término, va a ser negativo, ¿sí? ¿Cómo cambia esto con respecto a las ecuaciones? Bueno, de hecho, esto seguiría siendo positivo, ¿no? Lo único que cambiaría aquí sería el efecto, para que sepamos exactamente dónde está aplicado aquí, en la gravedad. La gravedad sería el efecto, tendría el efecto negativo, ¿sí? Porque la densidad por la masa, o en este caso la masa, esto sería la masa, ¿no? La masa, porque es la densidad por el volumen, va a dar, todo esto va a ser igual a la masa. Masa por gravedad es igual a fuerza. Entonces, a final de cuentas, todo este término va a ser positivo. Sigue siendo la masa, no puede ser negativa, y el volumen tampoco no puede ser negativo. El único que sería negativo aquí sería el efecto de la gravedad. Entonces, eso tendríamos como efecto negativo. Ajá. ¿Y eso en qué cambiaría en las ecuaciones? Pues en este caso nosotros tendríamos que definir, dado que también tenemos diferencia en los ejes, pues también tendríamos una diferencia en la presión modificada. Entonces tendríamos la presión modificada sería igual a PI más densidad por G por I. ¿Sí? En este caso, la presión que teníamos que era modificada, la teníamos como negativa. Aquí, como cambian los ejes, la presión modificada sería positiva, ¿sí? Y es por eso que, pues en este caso, este término de presión modificada, pues sería igual a, bueno, aquí ya sabemos que va a ser positiva. Ajá. Entonces tendríamos PI, P0, este término de hecho cambiaría, este término sería negativo. Con este, con este signo que le cambiamos aquí, ajá, con este signo que le cambiamos aquí, esto se vuelve negativo. Esto también se vuelve negativo. Y este término también se vuelve negativo. Entonces tenemos P0 más PL, aquí sería menos. Y entonces aquí lo que le haríamos sería agregarle más densidad por G. ¿Sí? A final de cuentas, nosotros tenemos P0 más lo que está en azul, sería P0 más densidad por gravedad por 0. Esta es densidad. Bueno, a lo mejor lo borro.
Ujú. Sería densidad por gravedad por cero. Ujú. Esa es la presión modificada, pero ahora sería positiva. Y este sería P0. Y PL sería igual a, en este caso sería PL negativa. ¿Sí? Entonces saco el signo de este lado y sería PL. Y como este es negativo, saco el signo, entonces sería positivo. ¿Sí? Densidad por G por L. ¿Sí? Y a final de cuentas tendría exactamente la misma expresión. Este es en dr. Ajá. La misma expresión que tenía yo anteriormente sería la derivada de R por tau RZ en dr por la presión modificada 0 menos la presión modificada L sobre dl multiplicada por R. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, aquí lo único que hice fue cambiar de signos, pero a final de cuentas me quedó la misma expresión. ¿Sí? Me va a quedar la misma expresión. Y esa expresión, pues, es la que voy a utilizar para poder representar esta tubería, pero ahora sería de doble tubo, ¿sí? Lo siguiente que cambiaría sería en las condiciones frontera, entonces la manera de integrarlo sería diferente. Ahorita vamos a ver cómo estaría.